Bien, entonces recordando un poquito de lo que estábamos viendo en la clase anterior, decíamos que queremos diseñar un sistema para medir temperatura en un rango que va a ir de 20 a 140 grados y que queremos que tenga una resolución mínima de 0.1 grados centígrados. Y luego aquí, dentro de las especificaciones, pues nos indican que debemos utilizar un divisor de voltaje para realizar la conversión de resistencia a voltaje de lo que sería nuestro sensor RTD. Y posteriormente, pues, ver qué circuitos de acondicionamiento de señal se tienen que desarrollar para poder llevar el voltaje de salida en un rango de 0 a 5 volts, que sería el rango de entrada del convertidor que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos el diagrama de margen dinámico de todas las etapas que tiene la cadena de señal. Tendríamos primero la temperatura, el sensor y las etapas de acondicionamiento de señal y luego el convertidor analógico digital. Entonces decíamos que para darle solución a estos problemas y en general para implementar cualquier sistema de medida, podemos hacerlo siguiendo esta metodología de 12 pasos. Primero es definir las especificaciones de diseño que queremos que tenga ese sistema que vamos a implementar. Después es identificar el sensor óptimo para cumplir con esas especificaciones. Posteriormente hay que realizar una caracterización del sensor, ya sea estática y o dinámica, para poder obtener precisamente esas características únicas que va a tener ese sensor en particular con el que vamos a trabajar. Dentro de esas características, pues estaría la sensibilidad, el offset, el tiempo de respuesta, y con la sensibilidad, pues ya podemos conocer la relación entrada-salida que tiene ese sensor. Después vamos a calcular el margen dinámico, que esto está directamente relacionado con la resolución necesaria del convertidor analógico digital para poder identificar cuántos bits necesitamos o qué rango o qué margen dinámico necesita ese convertidor para poder cumplir con las especificaciones de diseño. Y luego, con la ecuación que obtuvimos de la caracterización del sensor, pues vamos a calcular la salida del sensor para el rango de medida establecido. Una vez que ya tenemos la relación entrada-salida del sensor, pues ahora sigue identificar las funciones de acondicionamiento de señal para poder adaptar la señal a todo el rango de entrada del convertidor y poder aprovechar con ello pues la resolución que tiene ese convertidor. Después vamos a describir la ecuación que establece toda la cadena de señal, desde el mesurando hasta el valor digital. Después proponer los circuitos que van a implementar toda esa función y luego realizar una caracterización del prototipo, ¿sí? Por último, pues escribir el informe. Entonces decíamos que a este problema que tenemos aquí le vamos a aplicar estos 12 pasos para resolverlo. Entonces comenzamos a resolverlo y el paso 1 establecimos las especificaciones de diseño de acuerdo al enunciado que nos daba ahí el problema. Dijimos que queremos medir temperatura en un rango de 20 a 140 con una resolución de 0.1 grados, que tenemos un convertidor que va a ir o que acepta un rango de entrada de 0 a 5 volts. Y que vamos a utilizar un divisor de voltaje para poder convertir la resistencia en voltaje. El paso 2, que fue identificar el sensor óptimo, dijimos que en este caso pues vamos a identificar al TD5A, que es un sensor de Honeywell de tipo RTD, quiere decir que cambia su resistencia conforme cambia la temperatura. Y el fabricante por ahí nos da algunas especificaciones como son el rango máximo y mínimo con el que trabaja este sensor, el error de linealidad que tiene un 3%, la exactitud que es de 0.7 grados y la sensibilidad teórica que nos da el fabricante que es entre 8 ohms por grado centígrado. Después el paso 3
realizamos la caracterización experimental del sensor. Esto pues ustedes lo hicieron por ahí en la práctica anterior. Aquí, para simplificar el diseño, pues utilizamos los valores teóricos que nos da el fabricante e hicimos un ajuste lineal utilizando Excel y obtuvimos la ecuación característica. Pero recuerden que este procedimiento pues se va a hacer con los datos experimentales que ustedes obtuvieron en la práctica 3. Con eso pues ya tenemos la ecuación que relaciona temperatura contra resistencia, que es la relación entrada y salida del sensor. Recuerden que al sensor pues le va a entrar una temperatura y como salida nos va a dar resistencia. Entonces, de acuerdo a ese ajuste lineal, pues dijimos que la sensibilidad que encontramos fue de 8.46 ohms por grado centígrado y que tiene un offset de 1843 ohms. Entonces, con eso ya podríamos obtener la relación entrada y salida del sensor. El paso 4 fue calcular el margen dinámico. Decíamos que el margen dinámico se define como el rango entre resolución. Entonces, en este caso, el rango va de 140 menos 20 grados, que pues nos da un rango de 120, que dividido entre 0.1, que es la resolución deseada, nos dice que necesitamos por lo menos un convertidor que tenga 1200 cuentas o 1200 códigos para poder representar este rango en incrementos de 0.1 grados. Y la representación de ese margen dinámico también se puede representar en decibeles, que decíamos que es 20 logaritmo de 1200, en este caso en particular, corresponde a 62 decibeles o 1200 cuentas, que es lo mismo, ¿no? Son dos formas nada más de representar el margen dinámico. El paso 5 fue calcular la resolución del convertidor, que dijimos que eso pues lo vamos a obtener a partir del margen dinámico que estimamos, que fueron 1200 cuentas. En este caso, el margen dinámico del convertidor analógico digital sigue siendo rango entre resolución, en donde el rango para un convertidor analógico digital pues es el número total de cuentas, que en este caso es 2 a la n, donde n es el número de bits, y el cambio mínimo sería la resolución, que en este caso pues es una cuenta. Entonces en este caso pues quedaría 2 a la n sobre 1, pues tendríamos que el margen dinámico de un convertidor analógico digital lo podemos representar como 2 a la n. Y sustituyendo los valores que tenemos aquí, que sería, queremos que 2 a la n sean 1200 códigos, por lo tanto, pues despejamos la n y tenemos que necesitamos por lo menos un convertidor de 10.22 bits, que decíamos que comercialmente pues solo hay de 10 o de 12. Entonces, a partir de la ecuación de margen dinámico del sistema, pues decíamos que si tenemos un convertidor de 10 bits, pues tendríamos 2 a la n, 2 a la 10 serían 1024 códigos. Entonces despejamos de la ecuación la sensibilidad para saber qué sensibilidad tendríamos con 10 bits y nos dio que con 10 bits tendríamos 0.12 grados centígrados de sensibilidad, mientras que para 12 bits tendríamos 0.03 grados centígrados. Entonces aquí pues dijimos que conviene pues utilizar uno de 10 o uno de 12, ¿no? El de 10 apenas se ajustaría a los criterios de diseño y el de 12 pues tiene una mejor sensibilidad. Detectaríamos cambios mucho más pequeños que la sensibilidad inicial. Paso 6 fue calcular la salida del sensor para el rango de medida. Entonces, trayéndonos la ecuación 1, que fue Rx igual a 8.46 por temperatura más 1843.3 ohms, pues sustituimos los valores mínimo y máximo de temperatura y dijimos que cuando al sensor le esté sometido a 20 grados, pues nos va a entregar una resistencia de 2012 ohms, que redondeando aquí, pues 2013.
y cuando el sensor esté sometido a 140 grados, pues nos daría una resistencia aproximada de 3027 o 3028 ohms, más o menos la tolerancia que nos dice ahí el fabricante, ¿no? Entonces, hasta el paso número 6, que fue obtener la salida del sensor, dibujamos el margen dinámico para ir colocando los valores que vamos calculando. Entonces dijimos que el primer elemento en la cadena de señal es temperatura, en este caso sería el mesurando, que va a ir de 20 a 140 y para 12 bits dijimos que vamos a utilizar el convertidor de 12 bits, por lo tanto pues la resolución en temperatura sería 0.03 grados. Y sustituimos aquí nada más los valores que obtuvimos en el paso 6, que es 3028 para 140 grados y cuando entren 20 grados, 2013 ohms que nos daría el sensor. Cuando exista un cambio de 0.03 grados en la entrada del sensor, pues teóricamente a la salida nos daría un cambio de 0.25 ohms. Entonces aquí dijimos que queremos llegar a un rango de 0 a 5 volt, que es el rango de entrada del convertidor, que con 2 a la n, pues ese voltaje se convertiría en un rango que va a ir desde 0 hasta 4095 códigos que asignaría ese convertidor. Entonces aquí, pues, si se fijan, la entrada del convertidor es voltaje, por lo tanto, pues el primer paso en la etapa de acondicionamiento de señal, que sería lo que sigue aquí, que tendríamos que acondicionar la salida del sensor para adaptarla a la entrada del convertidor. Entonces aquí los siguientes tres pasos que podemos representar aquí en el diagrama de margen. Pues son las funciones de acondicionamiento de señal. Déjenme ponerlo de otro color para... Estas serían las funciones de acondicionamiento de señal, que ahora sí es... Estas son las que nos van a permitir precisamente adaptar la salida del sensor para cubrir todo el rango de entrada del convertidor, ¿sí? Entonces, estas serían las funciones de acondicionamiento de señal. Entonces, la primera es precisamente la que tenemos aquí ya representada, que sería utilizar un divisor de voltaje para convertir precisamente la resistencia en voltaje. Y luego ya después vemos qué más hay que hacerle a ese voltaje para poderlo llevar a todo el rango de entrada del convertidor. Entonces vamos en el paso número 6, vamos a transcribir tal y como está la metodología para poner el paso 7. Voy a regresar tantito acá para recordar el paso número 7, que es lo que decíamos ahorita, identificar las funciones mínimas del acondicionamiento de señal. Entonces vamos a identificar esas funciones. Ya dijimos que la primera pues es esa de convertir la resistencia en voltaje. Bien. Desplazar aquí porque si no se me va a mover la pantalla. Bien, entonces, continuando aquí, con la solución decíamos que el paso 7 sería identificar
las funciones mínimas del acondicionamiento de señal o para el acondicionamiento de la señal. ¿Cuál señal? Pues la que viene del sensor. Entonces, en este caso, dijimos que la primera función vamos a representarla como convertir la resistencia que nos entrega el sensor en un voltaje que vamos a llamar VS para irlo identificando con las literales. Entonces, esta sería la primera función, que sería convertir resistencia en voltaje. Recuerden que esto pues lo vamos a hacer mediante un divisor. Nos vamos a dibujar aquí el divisor para poder identificar de qué valores tenemos que poner la resistencia que va a acompañar al sensor. Entonces vamos a suponer que la resistencia de abajo sería nuestro sensor y la resistencia de arriba pues sería la resistencia que va a acompañar al sensor. Vamos a llamarle simplemente R. Y pues aquí vamos a utilizar como voltaje de alimentación pues los mismos 5 voltios que con los que se va a alimentar el convertidor. Entonces aquí pues tendríamos un voltaje de salida. Si ponemos un multímetro y medimos el divisor con respecto a tierra, pues aquí tendríamos un voltaje de salida. Recuerden la ecuación del divisor de voltaje. Pues tendríamos aquí que Vs sería igual al voltaje que se cae en el sensor, que sería Rx sobre Rx más la resistencia multiplicado por el voltaje de alimentación. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 2, que es precisamente la que convierte la resistencia en voltaje. Entonces, para tener la mayor sensibilidad, normalmente se elige que las resistencias sean iguales. Si estas dos resistencias fuesen iguales, aquí tendríamos el voltaje de alimentación a la mitad. ¿Sí? Si estas fuesen iguales, pues aquí sería un medio por, en este caso, 5 voltios, pues por ejemplo tendríamos 2.5 volts a la salida. Y ese sería el mayor voltaje o la mayor sensibilidad del sistema, más o menos cuando estas dos resistencias son iguales. Pero aquí, pues, una resistencia va a estar cambiando dependiendo de la temperatura y en teoría, pues la otra es constante. Entonces, únicamente van a ser iguales cuando exista un valor instantáneo de temperatura o un valor fijo. Entonces aquí, pues nosotros debemos de colocar la resistencia en donde queramos que se tenga la mayor sensibilidad. Por ejemplo, si queremos la mayor sensibilidad a 100 grados, pues la resistencia la elegimos de acuerdo al valor que nos va a dar el sensor a 100 grados. Si queremos que la mayor sensibilidad sea, por ejemplo, a mitad del rango a 50 grados, pues de igual forma se elige la resistencia de igual valor que la del sensor a 50 grados. En este caso vamos a decidir que queremos tener la mayor sensibilidad para 20 grados centígrados o el valor mínimo en este caso. Entonces, si decidimos que ese va a ser nuestro caso, pues entonces la resistencia
del divisor tiene que ser igual al valor de la Rx mínima, que en este caso corresponde a una resistencia de 2013 ohms. Entonces, para que más o menos alrededor de la temperatura mínima, que serían los 20 grados, pues tengamos la mayor sensibilidad en el divisor, ¿sí? Entonces aquí, si Rx es igual a Rx mínima, tendrían que ser igual a 2013 ohms. Por lo tanto, pues, sustituyendo ya en la ecuación, para dejar nuestra ecuación completa, tendríamos que es Vs es igual a Rx dividido entre Rx más el valor de la resistencia, que en este caso sería 2013 ohms, por la alimentación, que en este caso es de 5 volts. Aquí ya tendríamos nuestra ecuación con los valores, en este caso del problema que estamos trabajando. Entonces, con esa ecuación, pues vamos a tener un voltaje de salida mínimo y un voltaje de salida máximo. Recuerden que para 20 grados, luego para 140, vamos a calcular los valores. Vamos a tener un Vs mínimo, que sería para Rx mínima. Y para X veces C, para 140, pues tendríamos un Vs máximo, que sería para Rx máxima. Recuerden tener ahí una calculadora a la mano para que me auxilien con los cálculos. Entonces vamos a darle los valores. Entonces Vs mínimo va a ser igual a 2013, en este caso 2013 ohms, dividido entre 2013 más 2013, que es el valor de la Rx, dijimos que lo vamos a poner igual al valor mínimo, por 5 volts. ¿Cuál será el Vs mínimo? Y para el Vs máximo sustituimos los valores. Rx máxima es de 3028 ohms. Entonces, cuando la temperatura sea de 140, aquí tendríamos 3028 ohms en el sensor, lo cual a la salida del divisor pues nos daría un voltaje que equivale a ese valor de resistencia, 2013. Entonces, calculen por favor el valor de Bs mínimo y Bs máximo y luego me dicen de cuánto es. Recuerden, aquí es por 5 volts. Aquí me falta Bcc.
¿Cuánto les dio? El mínimo da 2.5 y el máximo 3. $2.5 el primero. ¿Y el segundo? 3 volts. 3. ¿Cerrados? Sí. Entonces vamos a sustituir los valores acá en el diagrama de margen. 2.5 y 3. Entonces déjenme ajustar aquí la ventana, si no se me va a estar moviendo. Ahora sí. Ok, entonces aquí tendríamos que después del divisor de voltaje, al cual le pusimos una resistencia de 2013 ohms, vamos a tener un voltaje de salida del sensor, del divisor, de 2.5 volts, el mínimo, y el máximo de 3. Entonces, recuerden que lo que queremos hacer aquí pues es llevar el voltaje mínimo a 0 y el voltaje máximo llevarlo a 5 volts. Sería el rango de entrada del convertidor. Ya que si no lo ajustamos, pues estaríamos perdiendo la mitad de la alimentación. Si se fijan, no empezaría aquí en 0 el rango de entrada, sino iría desde 2.5 hasta 5. Entonces estaríamos desperdiciando la mitad de todo el margen de entrada del convertidor. Por eso, para ajustarlo, pues lo primero que hay que hacer sería desplazar nivel, que sería pues convertir este 2.5 en 0, para lo cual pues hay que restar, ¿sí? Entonces aquí pues la segunda función de conversión del acondicionamiento aquí pues sería desplazar nivel. Esto quiere decir que vamos a utilizar un voltaje, vamos a llamarle un voltaje de offset para poder hacer esa corrección. Entonces, ¿qué significa aquí desplazar el nivel? Pues sería restar. Entre paréntesis vamos a ponerle restar, la función de restar, una resta. Entonces vamos a escribirla acá para tener la ecuación completa. Entonces el primer paso fue convertir la resistencia en voltaje utilizando un divisor. La segunda función va a ser convertir ese voltaje, vamos a llamarle V01, en otro voltaje modificado, que en este caso pues sería restar.
Entonces, para poder convertir el voltaje del sensor en... necesitamos restar un voltaje de offset, que en este caso, pues ya sabemos que es de 2.5, ¿no? Vamos a poner la ecuación. V01 va a ser igual a Vs menos un voltaje de offset. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Entonces aquí pues ya sabemos que si el voltaje de offset es igual a 2.5, entonces para 20 grados, para 140, tendríamos un voltaje de salida 1 mínimo, que sería Vs mínimo, menos el voltaje de offset, y tendríamos un voltaje de salida 1 máximo para un voltaje del sensor del máximo, menos un offset. Entonces, sustituyendo los valores, pues tendríamos que voltaje de salida, aquí está, es 2 puntos, aquí lo tenemos, 2.5 y 3. Entonces aquí tendríamos que voltaje de salida 1 mínimo, pues aquí sería 2.5 menos 2.5, que en este caso pues es 0 volt, que es lo que andamos buscando. Y cuando tengamos el voltaje máximo, que es 3 volts, menos el offset, que es 2.5, entonces tendríamos 3 menos 2.5, pues nos quedaría 0.5 volts, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el mínimo igual a 0 y el máximo en 0.5. Entonces ahora vamos a regresar al diagrama de margen, que es donde interpretamos lo que está pasando con la cadena de señal. Entonces ahora el desplazar nivel consiste en restar un offset que dijimos que es de 2.5, en este caso pues va a ser igual al valor mínimo para tener 0. Entonces ahora sí, aquí tenemos 0 volts y acá tendríamos 0.5 volts, o sea, medio voltio, ahí a la salida del restador. Entonces, en la parte inferior, pues ya tenemos que el voltaje mínimo es 0, que es lo que queríamos, pero acá todavía necesitamos convertir este 0.5 a 5 volts, por lo tanto, pues tenemos que amplificar. Eso sería la siguiente parte de el acondicionamiento. Entonces, la siguiente función sería amplificar y vamos a ponerle G por una ganancia que pues vamos a calcular por cuánto tenemos que amplificar para poder llevar este 0.5 a 5. Esa sería la siguiente función. Entonces vamos a llamarle inciso C, que sería la tercera función, que sería convertir. Para nosotros vamos a llamarle
que queremos convertir el voltaje de salida 1 en un voltaje 2, que en este caso pues sería mediante la función de amplificar. Entonces, si lo escribimos, nos quedaría que sería Vout2 será igual a V01 multiplicado por una ganancia. ¿De cuánto es esa ganancia? Pues es lo que vamos a calcular. Y esta sería la ecuación 4. Llevamos 4 ecuaciones. Entonces vamos a representar que la respuesta del amplificador, en este caso, vamos a representarlo como una línea recta, nuestro amplificador, en donde vamos a suponer que como entrada el amplificador pues va a tener un voltaje que le llamamos V01, como salida pues va a tener un V02. Entonces, igual el amplificador va a tener un voltaje de entrada mínimo y un voltaje de entrada máximo. Y a la salida pues va a tener un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Entonces, si unimos esos puntos, tendríamos el máximo. Bueno, está un poco desplazado. Vamos a suponer que esto está desplazadito. Entonces aquí tendríamos el voltaje de salida 1, digo, perdón, el de entrada máximo. Este sería V1. Y por acá tendríamos el valor mínimo. Lo voy a desplazar un poquito del 0. En realidad tendría que ser 0, pero no necesariamente tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces la ganancia va a ser igual a la pendiente de esta curva, que para una línea recta, pues recuerden que la pendiente de una línea recta pues es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que por analogía para nosotros sería ganancia igual a y2, que sería voltaje de salida 2, menos y1, que para nosotros es voltaje de salida 1, digo, voltaje, no, aquí es voltaje de salida 2 máximo menos voltaje de salida 2 mínimo dividido entre lo que entra, que serían las X. Para nosotros sería voltaje de salida 1 máximo menos voltaje de salida 1 mínimo. Si le damos valores, pues tenemos que la ganancia es igual a voltaje 2 máximo, queremos que salgan 5 volts. Y 0 volts, que sería la entrada del convertidor. Como entrada dijimos que van a entrar 0 volts y 0.5, que es el voltaje máximo que sale del restador. Entonces al amplificador sería 5 menos 0 dividido entre 0.5 menos 0. Aquí les represento el 0 porque no siempre el valor mínimo va a ser 0. ¿Sí? Podemos tener un pequeño offset ahí. Entonces aquí pues calculamos 5 entre 0.5, ¿de cuánto va a ser la ganancia?
En este caso, pues queda una ganancia pequeña y sencillo ahí directa, ¿no? Sería 5 por 5, 10, sería una ganancia de 10. Entonces, multiplicando por 10, tendríamos ahora sí la conversión y el ajuste completo. De tal forma que para 20 grados, aplicando aquí la ecuación 3, bueno, no es la 3, es la 4. Entonces, para 20 grados y para 140, ¿qué pasaría a la salida del amplificador? Tendríamos el valor mínimo y el valor máximo, que en este caso pues es voltaje mínimo y máximo de entrada por una ganancia, que la ganancia dijimos que es 10. Entonces, si le damos los valores que tenemos ahí, a la salida del amplificador, pues cuando entre 0 volt, pues en este caso por 10, pues saldrían 0. Pero cuando entre el valor máximo que me va a entregar el restador, por 10, por la ganancia 10, entonces tendríamos 5 volts, que es lo que queremos para poder ajustar el rango. Entonces fíjense que ahora ya estamos ajustando el rango. Ahora sí va a ir desde 0 hasta 5. Entonces ahí completaríamos la función de acondicionamiento de señal. Entonces aquí, para completar nuestro diagrama, colocaríamos esos valores. Tendríamos que un voltaje de salida 2 mínimo igual a 0. Y un voltaje de salida 2 máximo igual a 5. Entonces aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 5. Y de esa forma pues ya estamos igualando la salida del amplificador a el rango de entrada del convertidor, que es de 0 a 5 volts. Eso con una ganancia de 10. Entonces, el siguiente paso, decíamos que es representar. Me voy al paso 8, que es desplazando, que va tan lento. Paso número 8 sería describir el modelo matemático que relaciona toda la cadena de señal, que va desde el mesurando hasta el valor digital. Y luego proponer los circuitos que van a implementar esa función. Entonces vamos a escribir el paso 8 y 9. Y ya el 10 y 11 pues es realizar la implementación del circuito y verificar el funcionamiento, que eso pues ya lo haríamos en la práctica y sería también escribir el reporte. Entonces, déjenme pasar al...
Entonces, aquí lo voy a escribir. El paso número 8, que sería escribir el modelo matemático o la ecuación matemática que representa la cadena de señal. Recuerden que la cadena de señal es ir desde el mesurando hasta el valor digital. Pues en este caso, vamos a escribir primero las funciones, que sería, dijimos que primero se convierte la temperatura en resistencia, después se va a convertir en un voltaje y después se va a convertir en un voltaje modificado, en otro voltaje amplificado y después dijimos que pues eso va a entrar al convertidor, lo cual pues nos va a entregar un valor digital equivalente a esa temperatura. Esa sería la interpretación de lo que es la cadena de señal. Recuerden que es desde el mesurando hasta el valor digital, que son las etapas por las que va pasando la información. Entonces, primero para convertir temperatura en resistencia, pues se utilizó un sensor, el cual nos da la ecuación característica que obtuvimos, que convierte temperatura en resistencia. Hicimos el ajuste acá en Excel. Voy a regresar para copiarla. No me acuerdo. Es esta de aquí, que es la ecuación 1. Entonces ahí vamos a ir escribiendo cada una de las ecuaciones que obtuvimos durante el proceso de ajuste. Utilizar la herramienta corte para si no se me va a olvidar. Entonces así ya la tenemos a la vista. Y ahorita ajustamos lo demás. Está muy lento el desplazamiento. Entonces tenemos que la ecuación es 8.46 por temperatura y el offset. Voy a escribirla aquí, que es la ecuación 1. Vamos a ponerlas aquí para escribirla. Tenemos que es Rx igual a 8.46 por la temperatura más el offset que es 1843. Punto 3 si queremos darle una cifra de. Entonces esta es la ecuación 1.
La ecuación 2 es la que convierte la resistencia en un voltaje. Esta ecuación pues es la del divisor, que dijimos que era Vs igual a Rx sobre Rx más R por Vsc, que es la ecuación 2. La ecuación 3 convierte el voltaje en un voltaje modificado, que esto es restar o desplazar nivel, como queramos llamarle. V01 será igual a Vs menos un voltaje de offset. Esta fue la ecuación 3. Después, ese voltaje se convierte en otro voltaje modificado que llamamos 2, lo cual implica amplificar, que sería V01 por una ganancia. Y esta fue la ecuación 4. Entonces vamos a hacer una ecuación. Bueno, nos falta la última, que sería convertir el voltaje 2 en el valor digital, que esto ya lo haría el convertidor analógico digital. Que recuerden que esa función es el entero, en este caso V02, es lo que entra entre Vref por 2 a la n menos 1. Esta sería la ecuación 5. Pues vamos a poner una ecuación completa, que el paso 8 nos dice que escribamos el modelo matemático completo, o sea, que realice todo el proceso de la cadena de señal, desde el mesurando hasta el valor digital. Entonces aquí tenemos los pasos por los que va a ir pasando la señal. Y para escribirlo completo, es decir, que se convierta la temperatura en el valor digital, pues vamos a ir sustituyendo las ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, voy a escribirla acá abajo, a ver si cabe. Entonces, el valor digital va a ser igual al entero de V2, que V2 es V1 por G, pero a su vez V01 es Bs menos offset y Bs es Rx sobre Rx más R por Vsc y Rx es esta. Entonces, podemos irlo haciendo por pasos y luego ya al final la sustituimos ahí para que no se vaya a ser una ecuación muy grande. Entonces voy a hacerlo de este lado. Bueno, aquí abajo para que no se me desplace la pantalla tanto. Vamos a hacerlo primero aquí. Por pasos. Vs es igual a 8.46 por la temperatura. Bueno, vamos a dejarlo en términos de Rx, porque si no se nos va a hacer muy extenso para poderlo despejar. Entonces vamos a decir que V01 es igual a Rx entre Rx más R. Y ahorita vamos a tener que despejar la temperatura por Vsc. Esto es
VS. Todo esto es VS menos el offset eso es B01 y B02 será igual a B01, que es todo esto de aquí, que sería Rx entre Rx más R por G, no, por BCC, menos el offset, y luego todo esto por G. Esto sería V2, que es lo que vamos a sustituir en D. Entonces, en D tendríamos Rx sobre Rx más R por BCC menos el voltaje de offset por la ganancia. Todo eso sería V2. Bueno, de hecho esto es así. Y esto se divide entre Bref por 2 a la n menos 1. Y todo eso se redondea a un entero. Para convertirse en el valor numérico, ¿sí? Entonces, digamos que esto es el... Faltaría aquí sustituir el valor de la resistencia por la ecuación del sensor, pero no lo vamos a hacer porque si no nos quedaría muy extensa la ecuación para poder despejar la Rx. Hay que despejar de ahí la Rx y luego ya convertirla en resistencia. Haríamos el proceso ahora inverso de la cadena de señal, que es lo que se va a implementar en Lapio. Déjenme sustituir los valores de una vez. Entonces esto quedaría así para poder despejar ya el valor que vamos a obtener. Sería Rx dividido entre Rx más R, que R la pusimos de 2013, si no me equivoco. Me regresa un poquito al diagrama de margen. Sí, la resistencia del divisor se puso de 2013 y luego la ganancia fue de 10 y el offset de 2.5. Entonces, dándole ya los valores que tenemos, de hecho, esta sería ya la ecuación 6, vamos a llamarla la ecuación 6, sería la ecuación 6 completa. Y esta que vamos a hacer enseguida, pues ya es con los valores que traemos en el diseño. Que es 2013, bueno, déjeme revisar el 2013, 5 volts, que es la alimentación. Estos son ohms, menos el voltaje de offset, que es 2.5, por la ganancia, que es 10, dividido entre el Bref, que es 5, multiplicado por 2 a la 12 menos 1, que esto es 4096 o 4095, vamos a dejarlo aquí. De hecho es 4095, 2 a la 12 es 4096, menos 1 es 4095. Todo eso es redondeado. Entonces ahí ya tendríamos nuestra ecuación de la que tenemos que despejar el valor de la resistencia. Esto ya lo hacen ustedes ahí de tarea y es la ecuación que se va a implementar en Lapio. Entonces,
Esta sería nuestra ecuación completa de todo el proceso de la cadena de señal. Entraría temperatura y se convierte aquí en resistencia. Recuerden que la resistencia es equivalente a esta ecuación. Entonces, para poder completar el proceso, habría que despejar la resistencia de la ecuación 6 y sustituirla aquí. Y luego ya despejar el valor de temperatura, porque al usuario pues le vamos a dar temperatura, al usuario no le vamos a dar voltaje ni le vamos a dar resistencia, sino que es un termómetro, por lo tanto pues tenemos que darle la temperatura, que sería, digamos, hacer el proceso inverso de la cadena de señal. Del voltaje nos vamos a ir hacia atrás en la cadena de señal y a convertir de nuevo el valor digital a resistencia y luego a temperatura. Entonces ustedes ahí de tarea calculan la ecuación que hace eso, que sería despejar la Rx de aquí y sustituirla en la ecuación de temperatura, para que cuando entreguen su reporte de este ejercicio, lo entreguen con esa transcripción. Para no tardarnos más, nos faltaría el diseño del circuito, que sería el paso 9, proponer los circuitos que realizan la cadena de señal. Que sería implementar la ecuación completa. Entonces dijimos que aquí pues prácticamente la cadena de señal es restar. Si se fijan, la cadena de señal prácticamente sería esta porción de aquí, que si se fijan pues es restar y amplificar. Entonces pues necesitamos un circuito que reste y amplifique, porque pues lo otro, toda esta función pues la va a realizar el convertidor analógico digital. Entonces la cadena de señal o las funciones de acondicionamiento pues la vamos a realizar prácticamente con un circuito que reste y amplifique. Entonces, como su nombre lo dice, pues un amplificador diferencial ahí de sus clases de electrónica 2, recordarán que un amplificador diferencial, que lo podemos implementar con 4 resistencias y un amplificador operacional, precisamente realiza la función de restar y amplificar. Eso se llama amplificador diferencial. Entonces, un amplificador diferencial nos va a servir para este ejercicio de restar y amplificar. Entonces, voy a dibujar el circuito y luego ya lo interpretamos. Entonces, dijimos que vamos a tener un divisor de voltaje para poder tener el voltaje de offset. Esto sería VSC. Si aquí ponemos resistencia A igual a resistencia A, aquí a la salida, pues tendríamos un voltaje que sería la mitad de VSC. Que recuerden que queremos polarizar el circuito con 5 volts. Entonces, aquí tendríamos el voltaje de offset, que teóricamente necesitamos que sea de 2.5 volts. Eso es por un lado. Por otro, tendríamos el sensor también puesto en un divisor.
Aquí tendríamos el sensor, vamos a llamarle RTD, TD5A, que para nosotros es el RX. Lo llamamos RX porque sabemos que es una resistencia que cambia con la temperatura. En este caso lo vamos a alimentar también de la misma fuente, que es 5 volts. Y a la salida pues vamos a tener un voltaje que lo denominamos VS. Dijimos que es el que nos va a convertir precisamente la resistencia en voltaje. Y la resistencia dijimos que va a ir de 2013. Es así, ya sabemos de qué valor tiene que ir. Se borra. Aquí va una resistencia que dijimos que es de 2013 ohms. Muy bien. Entonces, pues necesitamos ahora un circuito que reste esas dos señales y amplifique su salida. Entonces, lo vamos a formar con las 4 resistencias y el amplificador operacional. Voy a dibujarlo un poquito más grande. Entonces esta sería la terminal inversora. En la terminal no inversora entraría lo que viene del sensor y este iría a tierra. Bueno, nuestra terminal de referencia. Entonces aquí como salida la retroalimentación. Y aquí a la salida del amplificador pues ya tendríamos el voltaje de salida 2. Entonces aquí tendríamos que seleccionar los valores de resistencias. Esta sería R1, vamos a llamarle. Esta también sería R1', que sería, tienen que ser idénticas. Esta sería R2 y esta sería R2'. ¿Sí? Entonces, la función de este amplificador pues sería restar y amplificar, dijimos. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a la diferencia de sus entradas, que en este caso sería VS menos V offset multiplicado por una ganancia que es la relación de resistencias R2 entre R1. Y si se fijan, pues esto realmente está haciendo la función que queremos aquí, que es, este sería VS menos el offset por la ganancia, ¿sí? Entonces, haciendo analogía, este circuito sería el que nos implementa esa función, ¿sí? Aquí en realidad tendríamos que ajustar la ganancia igual a R2 entre R1 igual a 10. Entonces ahí ya se pondría R2 10 veces mayor que R1. Pues ahí ya podría ser, por ejemplo, una de 100K y 10K o una del valor que se tenga ahí, ¿no? 470K o 47K, etcétera. Entonces ahí pues ya tendríamos el circuito que nos implementa toda la cadena de señal. Ya este voltaje pues iría hacia el convertidor analógico digital que estaría embebido en el microcontrolador, ¿sí? Voy a poner aquí el esquema nada más para terminar el diagrama. Este iría a la conversión del analógico digital y pues este ya como salida nos entregaría el valor digitalizado de ese
de ese voltaje. Este sería el circuito completo que se implementaría para realizar el diseño de este problema en particular. Entonces ya el paso que sigue, pues ya sería armar el circuito, verificar su funcionamiento y escribir el reporte. Serían los 3 pasos que faltarían ahí. Entonces, este circuito también se alimenta con 5 volts. Este es un op-amp. Por ejemplo, puede ser el TLC274, que es el que vamos a utilizar en la práctica, que trae 4 amplificadores internos. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda hasta ahí, voy a cambiar la pantalla para mostrarles el documento de la práctica 4, que es lo que van ustedes a implementar durante el resto de la semana. Ya si tienen dudas, pues ahí las vamos corrigiendo durante la semana. Déjenme cambiar la pantalla. Y ya se debe de ver. El documento de la práctica 4, que es el que tienen ustedes ahí en el aula virtual. Entonces, la práctica 4 es similar al problema 1 que acabamos de resolver, solo que aquí pues se va a hacer la parte teórica, pero también se va a hacer la parte experimental. Entonces, para eso pues necesitamos los programas que han desarrollado en las prácticas anteriores, la tarjeta del SP32, el sensor TD5A y el amplificador TLC274, que es el que está ahí con su material. Resistencias para ajustar la ganancia. Aquí pues yo no les pongo los valores para que ustedes lo ajusten de acuerdo a las resistencias que tienen por ahí, de acuerdo a la ganancia, ¿no? Entonces aquí va a estar en la introducción el enunciado del sistema. En este caso es implementar un sistema que va a medir temperatura en un rango de 20 a 100 grados con una resolución de 0.05. Entonces el diseño teórico va a ser similar al que acabamos de implementar, por eso se los puse para que ustedes ya sepan cómo realizar ese diseño y lo reproduzcan aquí, pero aquí pues con diferentes valores, ¿no? Aquí el rango del convertidor es de 0 a 3.3, a diferencia del ejercicio que hicimos, que era de 0 a 5, entonces para variar un poquito ahí nada más los resultados. También el ejercicio que hicimos iba de 20 a 140, aquí nada más es de 20 a 100 grados para que nosotros fácilmente pues lo podamos conseguir con el cautín esa temperatura. Entonces este es el esquema al que vamos a llegar. Igual tenemos los 2 divisores, similar al ejercicio de ahorita. Y vamos a utilizar el amplificador TLC274, el circuito integrado internamente trae 4 amplificadores. Entonces, entre cada divisor y la entrada a lo que sería el amplificador diferencial, que sería esta tercera etapa, vamos a poner un seguidor de voltaje, ¿sí? Entonces, entraría aquí el voltaje, pasaría por el seguidor para que no tengamos efecto de carga entre estas resistencias y podamos poner valores pequeños aquí. Si no ponemos el buffer, pues si ponemos un valor pequeño aquí, generaría un efecto de carga, entonces aquí pues no sería el voltaje real que queremos. Entonces para aislar estas 2 etapas va un seguidor de voltaje para precisamente adaptar esas impedancias y evitar el efecto de carga en ambas entradas, tanto en la salida que va a ser el offset y en el divisor que va a ser el voltaje de señal. Entonces igual entrarían a un amplificador y al convertidor analógico digital que será adquirido con
el programa que hemos estado trabajando de LabVIEW. Entonces aquí viene la teoría básica de la cadena de señal, los 12 pasos que estuvimos implementando, y aquí pues como primer procedimiento se les va a ir pidiendo aquí que desarrollen los pasos de la cadena de señal, ¿sí? El paso 1, establecer especificaciones. El paso 2, identificar el sensor. Paso 3, caracterizar el sensor, que ustedes aquí van a ir pegando los resultados que van obteniendo en los cálculos. Y aquí les voy a ir poniendo las ecuaciones. Y ustedes nos van siguiendo el procedimiento y con los cálculos que ustedes van obteniendo, pues van a llegar a la ecuación final, la cual pues se va a implementar en el circuito. Aquí les puse una fotografía del que yo implementé para que lo tengan de referencia. Aquí estaría el TLC274. Los divisores, aquí está el divisor del offset y por acá está el divisor del sensor. Y luego ya pasarían por cada uno por su buffer o seguidor de voltaje y luego entrarían a lo que sería el amplificador diferencial. Ahí se les pide que ajusten los valores que ustedes obtuvieron y que realicen ahora sí la caracterización del circuito. Entonces ahí viene el programa que van a implementar en LabVIEW para hacer el proceso inverso de la cadena de señal. Yo aquí ya les puse la ecuación despejada, está implementada aquí, ustedes la corroboran con la que van a despejar y aquí ajustar los valores a lo que obtuvieron en los cálculos y en la experimentación, ¿sí? Y ya siguiendo el mismo programa que hemos estado trabajando en las otras prácticas, pues ya nada más es ir modificándolo para que ahora podamos medir la temperatura que va a venir de ese circuito. Por ejemplo, aquí está una verificación, aquí está para 30 grados, y ya se les pide que acerquen el sensor o le apliquen un poco de calor al sensor, ya sea con un cautín. Recuerden poner la pinza metálica, no vayan a poner el cautín directamente en el plástico del sensor, porque si no se les va a derretir. Y ya van incrementando la temperatura, van registrando los valores y luego ya van llenando ahí las tablas con lo que se les indica. Realizan el cuestionario de retroalimentación y generan el reporte de esta práctica.